Hola chicos, hoy vamos a trabajar en matemática lo que son las líneas y los ángulos. ¿Qué son las líneas y los ángulos? Podemos observar que hay tres tipos de líneas: el segmento, el rayo y la recta. El segmento es una línea que tiene principio y tiene final. Si observas aquí, estos puntitos son los puntos, este es el principio y este es el final. El rayo tiene principio y no tiene fin. Si observarás aquí, tiene un puntito, este es el punto de partida, que es el principio, y la flecha significa que sigue hacia el infinito, que no tiene final. Y la recta no tiene ni principio ni fin. Si observas, tiene una flecha para mano izquierda y una para mano derecha. Eso significa que no tiene ni principio ni fin, sigue hacia el infinito. La recta numérica nosotros la utilizamos mucho observando números a partir del 0 hacia mano derecha. Pero pronto en grados mayores vas a descubrir que hay números antes de ese 0 que son los números negativos. ¿Cómo nombramos a los segmentos y a las rectas y rayos? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros utilizamos los números o las letras, en este caso son letras, que le colocamos en algunos puntos. Por ejemplo, ese segmento porque tiene principio y tiene fin, es un rayo porque tiene principio pero no tiene fin. Y esto es una recta numérica porque no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo los nombramos? Utilizando esos números. Por ejemplo, ese segmento es A y B. Si vemos aquí, ese segmento se llama así. Hacemos un pequeño segmento y escribimos AB. En el rayo se llama FD, pues hacemos un rayo pequeñito y escribimos FD. Si ustedes observarán, yo respeto que este tenía letras mayúsculas y estos dos tenían letras minúsculas, y así mismo se transcribe FD y en la recta HA. Es bien fácil nombrar rayos y rectas. Vamos a ver en nuestro libro, en la página 193, nos dice y nos pide identificar. Ustedes van a escuchar, como siempre, las gallinas, los gallos, las guineas, porque ellas quieren ser protagonistas de mi video siempre que yo empiezo a grabar. Tres rectas. Pues nosotros observamos aquí que hay diferentes números. Usted dice, Missy, ahí hay un reguero, pero nosotros tenemos que identificar que las rectas no tienen principio y no tienen final. Así que esa es la primera recta que podríamos nombrar, es la AQ. Luego la B y la L, la recta BL, y la recta CF. Nos pide también que identifiquemos tres segmentos. Tenemos que tener mucho cuidado que no coloquemos un rayo o una recta. Por eso tenemos que ver que tenga principio y fin, principio y fin. O sea, que podemos decir DH o HD, con eso no hay problema, un segmento DH. Hay un segmento DI y hay un segmento DE. Y luego nos pide tres rayos. Recuerda que el rayo tiene principio, pero no tiene final. Tiene principio, pero no tiene final. Así que podemos colocar un rayo CD o DC. Con eso no hay problema. EF y J. También, si observas aquí, hay un rayo HP. También esto es un rayo HA y B. Puedes mencionar cualquiera, hay bastantes rayos ahí. Y los puntos son donde se encuentran colocadas esas letras, que puedes utilizar el A, B, C, D, E, F, el que sea de tu preferencia. Luego nos dice que dibujemos un rayo PQ. Esto va a ser bien fácil para ustedes. Le voy a dar solamente un ejemplo y lo demás ustedes lo van a realizar. El rayo PQ siempre recuerda que tiene un principio y no tiene final, así que tiene que tener un puntito, la línea y una flecha. Y le escribimos PQ.
Recuerda que cuando te dice aquí un segmento, el segmento tiene principio y tiene final, tiene que tener 2 puntitos. Y para finalizar, nos dice que contestemos, finalizar con estas líneas, que contestemos en qué se parece la recta y el segmento. Pues le diré, jóvenes, que la recta y el segmento se parecen en que ambos tienen principio, pero la recta no tiene final. ¿En qué se diferencia el rayo y la recta? Pues el rayo tiene principio y la recta no, jóvenes. ¿Cuáles tienen principio? Solamente la recta y el segmento tienen principio. ¿Y cuáles tienen final? Solamente el segmento es el único que tiene final. Ahora vamos a hablar sobre los ángulos. En tercer grado no se trabajan los ángulos por medida. Yo solamente quería dejarle saber las medidas de los ángulos, porque en algún momento ustedes observarán eso. Y ese número 90 es bien importante porque el ángulo recto, que es el que yo le llamo el ángulo perfecto, es el que queda en el medio, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, es un ángulo casi perfecto, y siempre el ángulo obtuso va a ser mucho más grande que el ángulo recto, pero el agudo va a ser más pequeño. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El obtuso más grande que el recto y el agudo más pequeño que el recto. Nosotros vamos a identificar en el libro, aquí quería aclararle antes que sigamos con el libro, y aquí pueden ver más fácilmente que el obtuso es más grande que el recto, y cómo son líneas perfectas que crean un ángulo, ¿verdad? Bien claro. Mientras que este es mucho más pequeño y está también el ángulo llano, que es el que carece de vértice. ¿Cómo descubrir ángulos en las figuras geométricas? Toda aquella figura geométrica, ya sea plana o tridimensional como la hemos trabajado, tiene vértices, es bien importante, vértices las puntitas, tiene ángulos. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué tipo de ángulo? Miren, con solo mirarlo nosotros sabemos que este triángulo tiene ángulos agudos porque son bien pequeñitos. Si ustedes observan, los compara estos ángulos con los ángulos de los triángulos. Aquí hay 4 ángulos rectos. Los cuadrados y los rectángulos tienen ángulos rectos, si ustedes observarán. Los círculos, los óvalos no tienen vértice, no tienen ángulos. Aquí podemos observar un ángulo obtuso, ¿vieron? Aquí agudo, agudo, obtuso, obtuso. Si ven, aquí están, estos dos son obtusos, esto es un trapecio y tiene ángulos agudos. Así que puede haber una combinación de ángulos en una figura geométrica. Yo espero que lo entiendan. De no entenderlo, me dejan saber, me llaman. No se queden con duda. Yo siempre, a la hora que ustedes me necesiten, estoy para ustedes. Los quiero mucho y los extraño. Bye, un besote.